Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y, como siempre, muchas gracias por darle play a este vídeo. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón, la pareja que nos hizo suspirar y que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, sigue siendo tema de conversación y genera muchísima curiosidad. Y es que vamos a ser honestos, la química que tenían en Love is in the Air era simplemente electrizante. El título del vídeo es bastante llamativo, ¿verdad? Kerem Bürsin revela a Hande Erçel realmente lo quiere mucho, la verdad. Y sí, vamos a desglosar todo lo que hay detrás de este título. Vamos a analizar las pistas, las entrevistas, los gestos y, sobre todo, la realidad que se esconde tras la pantalla. ¿De verdad Kerem siente algo más por Hande? ¿O simplemente es una relación laboral que se ha mantenido con el tiempo? Preparaos porque os aseguro que vamos a descubrir cosas interesantes. Y antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que no duden en darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema que tanto nos apasiona. Empecemos por el principio, por el origen de todo, Love is in the Air. La serie que catapultó a la fama a Hande Erçel y a Kerem Bürsin, y que inevitablemente los unió para siempre en la memoria colectiva. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus idas y venidas, su amor incondicional, nos cautivó a todos. Y claro, la actuación de Hande y Kerem, la forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, era innegable que había algo especial entre ellos. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance no tardaron en surgir. Y efectivamente esos rumores se convirtieron en realidad. Confirmaron su relación y el mundo entero enloqueció. Fotos, vídeos, noticias en todas partes. Eran la pareja perfecta. Y es que no nos engañemos, eran guapísimos juntos, irradiaban felicidad y se notaba que se querían. Pero como suele pasar en la vida, las relaciones tienen sus propios caminos y, lamentablemente, la suya llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos de sus fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre. Ahora, con el tiempo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es la relación actual entre Kerem y Hande? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se guardan rencor? ¿Hay algo más? Y aquí es donde entran en juego las revelaciones y la verdad del título. Vamos a analizar las pistas que nos dan, sobre todo, Kerem Bürsin. Él es el que, de alguna manera, ha dado más pistas sobre la naturaleza de su relación actual. Kerem, por lo general, es una persona muy reservada con su vida privada. No le gusta exponerse demasiado y suele ser bastante cuidadoso con lo que dice en las entrevistas. Sin embargo, en varias ocasiones, ha hecho declaraciones que nos dan pistas sobre sus sentimientos hacia Hande. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron directamente por Hande y por su relación actual. Kerem respondió con una sonrisa, y dijo algo así como, Hande es una persona muy importante en mi vida. Le tengo mucho cariño y respeto. Hemos vivido muchas cosas juntos y siempre le desearé lo mejor. Esta respuesta, aunque no es una declaración de amor explícita, es muy significativa. Demuestra que aún siente cariño y respeto por Hande, y que la considera una persona importante en su vida. La palabra importante es clave aquí. No se limita a decir compañera de trabajo o amiga. Utiliza una palabra que implica un vínculo más profundo. Además, Kerem ha hablado en otras entrevistas sobre la profesionalidad de Hande, sobre su talento como actriz y sobre su capacidad para trabajar duro. Siempre ha tenido buenas palabras para ella, lo que demuestra que, a pesar de la ruptura, sigue valorando su trabajo y su persona. Otro detalle importante son sus gestos. Aunque no suelen coincidir en eventos públicos, cuando lo hacen, se ha podido observar que se saludan con cordialidad y que mantienen una actitud respetuosa el uno con el otro. No hay hostilidad, no hay indiferencia. Hay una cierta calidez que sugiere que la relación, aunque ya no sea romántica, es civilizada y cordial. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basadas en evidencias, claro. ¿Por qué? ¿Por qué Kerem seguiría mostrando cariño y respeto por Hande si no sintiera algo por ella?
¿por qué seguiría hablando de ella con tan buenas palabras? Una de las teorías más extendidas es que Kerem, en el fondo, siente algo más por Hande. Que la quiere mucho, pero que por diferentes razones, no pueden estar juntos sentimentalmente. Puede ser por incompatibilidad de caracteres, por las presiones de la fama, por las circunstancias de la vida, pero el cariño y el afecto, al parecer, siguen ahí. Otra teoría más realista quizás, es que Kerem es un hombre inteligente y profesional. Que sabe que Hande es una persona importante en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Y que por lo tanto es importante mantener una buena relación con ella, por el bien de ambos y por el respeto a los fans que los adoran. En cualquier caso, lo que está claro es que Kerem Bürsin no habla mal de Hande Erçel. No la critica, no la ignora, no la desprecia. Al contrario, la elogia, la respeta y la recuerda con cariño. Y eso, amigos, dice mucho. Ahora, hablemos de Hande. ¿Qué sabemos de sus sentimientos hacia Kerem? Hande también es una persona reservada, aunque un poco más abierta que Kerem. En sus entrevistas también ha hablado sobre Kerem, aunque con menos frecuencia. En general, Hande ha sido más discreta que Kerem a la hora de hablar sobre su relación. Pero al igual que él, siempre ha tenido buenas palabras para él. Ha hablado de su profesionalidad, de su talento y de la buena química que tenían en la serie. En una entrevista reciente le preguntaron directamente por Kerem y por la posibilidad de volver a trabajar juntos. Hande respondió que por supuesto estaría encantada de volver a coincidir con Kerem en un proyecto profesional. Que no le guarda ningún rencor y que le tiene mucho cariño y respeto. Esta respuesta, al igual que la de Kerem, es muy significativa. Demuestra que Hande también mantiene una actitud positiva hacia él y que no tiene ningún problema en trabajar con él en el futuro. Además, Hande, al igual que Kerem, ha mantenido una actitud respetuosa hacia él en eventos públicos y en redes sociales. No hay comentarios maliciosos, no hay indirectas, no hay rencor. Solo respeto y cordialidad. En definitiva, podemos decir que la relación actual entre Kerem y Hande es buena. Son dos personas que se quieren, que se respetan y que, a pesar de haber roto su relación sentimental, mantienen una buena relación. ¿Sienten algo más el uno por el otro? Es posible. Es probable. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Lo que sí sabemos es que el cariño y el respeto siguen presentes, y eso es lo más importante. Para concluir, y volviendo al título de este vídeo, Kerem Bürsin revela a Hande Erçel realmente lo quiere mucho. La verdad, podríamos decir que la verdad es que sí, Kerem quiere mucho a Hande. Lo demuestra con sus palabras, con sus gestos y con su actitud en general. Y Hande, a su vez, también parece sentir lo mismo por él. Ahora, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos analizado la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Love is in the Air. Hemos revisado las declaraciones de Kerem y Hande sobre su relación actual. Hemos examinado los gestos de ambos, tanto en público como en privado. Hemos discutido las teorías sobre los verdaderos sentimientos de Kerem hacia Hande. Y finalmente hemos concluido que independientemente de la naturaleza de su relación, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Kerem y Hande. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme y hasta la próxima.